Get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked. Don't Hell and Heaven Fest nace en el 2010 bajo la consigna de ofrecer un nuevo espacio para los amantes del metal, el rock pesado y las diversas variantes, donde también los gustosos de este género pueden disfrutar de los mejores exponentes nacionales e internacionales de esta corriente musical. Así es creado el festival de metal más grande de Latinoamérica, que tan solo con 4 ediciones ha llegado a tener una enorme producción donde se han presentado bandas legendarias, para convertirse en un punto de referencia para los melómanos de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, España y por supuesto Sudamérica. Este festival cuenta con la presencia de lo mejor del metal mexicano, ya que este evento siempre ha privilegiado el apoyo a bandas nacionales, mismas que hacen de este único en su especie. ¿Cómo están, amigos de Roba 21? ¿Dónde creen que me encuentro el día de hoy? En uno de los festivales de metal más importantes del país, que es el Hell and Heaven 2016 desde el Autódromo Hermanos Rodríguez aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este festival? Va a tener bandas muy emblemáticas como Rammstein, Épica, Sepultura, Twisted Sister y muchas otras bandas más, muchas propuestas musicales. Y por qué no decirlo, la banda viene a disfrutar, vemos. Mira, el negro abunda, creo que el outfit que yo traigo el día de hoy no combina con esto, creo que distorsiona, pero la banda está prendida disfrutando de este festival, uno de los mejores de todo el país, que es el Hell and Heaven 2016. ¡Vámonos! ¿Qué banda vienes a ver el día de hoy? Ah, papá, Rammstein. Super fan. No super, pero sí Rammstein, Ensiferum, Amon Amarth, güey. Wow. Sepultura también, carnal. Ahora, estamos viendo que también se presentaron muchas nuevas propuestas musicales y la verdad no han defraudado. Pues la verdad, carnal, a mí me gusta mucho Rejection. Son carnalitos de nosotros, tocan metalito relax, pero Rejection, a huevo, un saludote para los vatos. Oye, y vemos que la banda, a veces la gente critica o tienen un concepto a los metaleros como muy alebrestados. Vemos que la banda se ha comportado, vienen a disfrutar, nada de broncas y a pasarla bien. Como todo, carnal, a pasar como eso venimos. Claro, el que mal copé, pues bueno, se lleva sus cocolazos. Que se pase, lo matamos. ¡Y que arriba el metal! Y bueno, tirando el rock and roll en este festival, el más importante en la cuestión del metal. ¿Tu nombre, carnalito? Vixors. Oye, carnal, ¿cómo ves este festival del Hell and Heaven? ¿Le faltó? ¿Estuvo bien el cartel? ¿Las bandas están ad hoc? ¿Tú cómo lo calificas? Yo creo que le faltó porque ahora no dieron ni flyers para ver los horarios de las bandas. Desde ahí, tacha a la organización porque no dieron los flyers para poder ver los horarios de cada escenario. ¿Dónde los veo? Ok. Son 6 escenarios y ahora ¿dónde Son ves? 5, dicen por ahí. 5. 5, ajá. Ahora, pero realmente, ¿tú a quién vienes a ver el día de hoy? A Amon Amarth y a Twisted Sister. Rammstein también, uno de los favoritos también y muy esperados por toda la banda metalera. Es que sabes que Rammstein ya había venido y Twisted Sister nunca ha venido. Y por ahí dicen que es debut y despedida. Ah, sí. Ahora, ¿tú con quién vienes? Only. La Soldado. No. Pero te piensas salir con algo de aquí. A ver si agarro esa. Mira. Ese cara. Mira, a ver, te la vamos a presentar para que no estés sola. Hola, ¿tu nombre? Laura, Laura, ¿vienes sola? ahorita sí estoy sola. Ah, pues bueno, mira, ya te conseguimos un acompañante. Este carnal viene solo.
y platiquen y ahora sí que compartan experiencia musical, ¿les parece? Muy bien. Ahora, ¿por qué banda vienes tú el día de hoy? Pues una de ellas es Thanos, la que está ahorita. Fear Factory, Épica, Rammstein, la verdad por muchísimas. O sea, Ahora, ¿tú crees que este cartel le faltó? ¿Estuvo bien? ¿O exageró? no, yo creo que estuvo bien. Muchas propuestas musicales que realmente no han decepcionado. ¿Eh? Muchas propuestas musicales que se presentan el día de hoy y que no han decepcionado. Así es. Pues carnalito, ahora sí ya te conseguí algo para que la pases bien. Te felicito. Buen conecte. Muy bien. Invítale una cervecita. Un beso. Este carnal. ¿Qué te parece este cartel del Hell and Heaven que se presentó este año? Está muy bien, la verdad, muy bien. Está. Lo malo es que hay muchas bandas buenas y tienes que tomar una difícil decisión, pero muy bien. Y que van a tocar casi al mismo tiempo en diferentes escenarios. Exacto, sí, sí, muy bien. Ahora, la favorita que vienes a ver el día de hoy, ¿cuál es? Yo creo que son varias, la verdad. O sea, A ver, dame dos. Twisted Sister y Ghost. Muy bien, y por acá. Ghost y Twisted Sister. Ahora vemos que la banda hasta eso se ha comportado, porque la gente, la mayoría tiene como a los metaleros así como en una visión donde, tú ya sabes, son como problemáticos, cotorrones, ¿no? A veces mala copa, pero no, la banda se está comportando muy bien. Híjole, es que pues yo creo que ya hay más conciencia de que si no nos portamos bien, no hay este tipo de eventos, así de fácil. Hace un año se los habían cancelado. Y dos veces, en el DF y en Texcoco. Twisted Sisters. Estaba Kiss y Twisted Sisters. Pero bueno, hoy a disfrutarla y a pasarla bien. Así es. Carnalito, enhorabuena y pásenla bien. Gracias a ti. Hasta luego. Vale. Y la banda sigue llegando y por fin nos hemos encontrado a uno que no bebe, puro refresquito, ¿verdad? Sí, 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 puro refresco. Pero ¿por qué ya retirado del alcohol o nunca has tomado? No, no me gusta. Ah, mira qué bonito. Carnalito, ¿cómo viste el cartel de este año? Chido, está mucho mejor que el año pasado. Esperamos que siga mejorando. Claro. Ahora, ¿cuál es la banda por la bueno, creo que tienes una favorita, pero el día de hoy a quién vienes a ver? A Mon Amarth principalmente. Ahora, Rammstein también. Barry va a ser como el esperado y el ovacionado. Ah, no me gusta Rammstein. No me gusta Rammstein, carnal. No. Bueno, hay de todo, hay de todo. Oye, pero metalero de corazón. Sí, toda la vida. Ahora, hay que ser honestos. Todo metalero tiene un lado B en lo musical. ¿Cuál sería tu lado B? Pues creo que el folk, así, el folk clásico, la música medieval y esas cosas me lata bastante. Está chido. No está tan acá. Pero un ejemplo, el reggaetón. No, para nada. O sea, tú si eres de los que en las fiestas de plano si ponen reggaetón te sales. Pues sí, algo así. No, carnalito, enhorabuena y a pasarla bien. ¿Con quién vienes? Con mi esposa. Ah, muy bien, mira. ¿Y los chamacos? No, no tenemos chamacos todavía. No, así consérvate todavía. Enhorabuena, pásala bien. Y bueno, mi jefe, usted, metalero de corazón. Sí, nos gusta mucho el metal. Su esposa, También mi esposa. también metalera de corazón. Claro que sí, La artritis, pero bueno, ahí hay más o menos. Ahora, mi jefe, el día de hoy, ¿a quién viene a ver y cómo vio el cartel? Está bueno, está muy bueno. O sea, todos los grupos son muy buenos. ¿Para qué pregunto, verdad? ¿Qué tonto soy si veo que Rammstein es el efectivo? Ahora, ¿y los hijos? Allá andan, allá andan. Ah, se dejó caer toda la familia. Familia. Sí, o sea, mira, nos Mira, gusta. qué bonito es eso. apoyarnos. Qué bonito es eso que el ambiente familiar también se comparte en la cuestión de gustos musicales. Y me extraña porque por lo regular los papás siempre son de córtate esas greñas, hijo. Estás loco. Estás loco. Pura No. música de locos. Nos encanta esto. Hemos ido a Palacio de los Deportes, hemos ido a Circo Volador, a todas esas partes nos ves. Nos gusta. El señor nada de bailar así que el chachachán y cosas de eso. No. Casi no. El señor Roque. ¿Y qué pasó con la melena? Pues ya como que ya, antes sí, hasta acá, pero ya ahorita ya. Pero el gusto sigue siendo el mismo, tenemos la música de corazón. Ahora, como usted se considera metalero de corazón, Pues sí, pero todo metalero tiene su lado B.
En cuestión musical, ¿cuál sería su lado B? Así del que usted se siente avergonzado de decir, mejor ni lo digo. No, el New Wave me gusta mucho, la música New Wave, o sea, todo lo que es instrumental, o sea, tranquilamente, o sea, eso te relaja, eso también nos gusta mucho. Ahora sí que qué contraste el suyo. Música locochona y le gusta lo instrumental más. O sea, usted se va a los extremos. Así nos encanta. ¿Qué quieres? Los dos tipos de música nos encantan. ¿Y usted? Sí. También. Estamos igual. Somos los Sentimos más lo mismo. gustos. No, pues qué cosa. Pues ahora sí, enhorabuena mi jefe y a disfrutar de este festival, el Hell and Heaven. Y bueno, creo que este carnal se equivocó, o ella se equivocó más bien, de festival. Acá. Tú tan rocker y ella tan fresa. Pues así me gusta, güey. Así le gustan. O sea, la estás haciendo a tu modo. Sí. Eso. Al rato Car- le va a gustar Eso. ¿Tú sí te consideras metalera de corazón o la verdad es que no? ¿O nada más por hacerle compañía? Para hacerle compañía. Pero entonces, ¿tu gusto musical cuál es? Belinda, muy bien. ¿Y tú, carnalito? ¿Tu grupo favorito el día de hoy? Behemoth. Ok. Ahora, ¿realmente este cartel crees que le faltó? ¿Estuvo bien? ¿O no sé? No, se pueden se comparar. pasó, ahora sí que se voló la barda. No, podría ser mejor. Pudo haber sido mejor. ¿Quién crees que faltó de bandas? Pues va a estar ahora en el Econoces, Slayer. Me gustaría Slayer, Lamb of God, no sé. Claro. Oye, y bueno, la banda por ahí, ya sabes que la gente los ve raros a los metaleros, ¿no? Siempre ha sido así. Y es que creen que son conflictivos, que son viciosos. Y la verdad es que no. Bueno, sí, pero no. Nomás tantito. Nomás lo que es. Nada con exceso, todo con medida. No, todo tranquilo, nada más. Ahora, ¿tú metalero de corazón? Sí, sí me gusta. Ahora, tienes un lado B en la cuestión musical. Ahí. ¿Cuál es? Juan Gabriel. No, papi, lo mejor que he escuchado. ¿Que le gusta a Juan Gabriel, Sí, pues su lado B, ustedes también. ¿Lado B? ¿Qué lado B? Juan Gabriel, muy bien, que no te dé pena decirlo. Y tú, no te hagas como él, por favor. No es cierto. No, disfruten y pásenla bien. Gracias, hasta luego. Y bueno, amigos, nosotros ya nos cansamos de caminar en los 5 escenarios de este festival, el Hell and Heaven. Pero ¿qué les parece si les muestro más adelante todo lo que hay aquí en este gran festival? Pero mientras, vamos a un corte. Vámonos. Y bueno, las señoritas se hacen de la boca chiquita, pero ya vemos que son muy borrachas. Y la verdad es que sí, vale la pena ponerse aquí pues una guarapeta, ¿no? Sí, pasarla bien, escuchar buena música y pues sí, unos alcoholillos no caen mal. Oye, ustedes decidieron sacar a la mascota, al gallo, aquí al Hell and Heaven. Pues eso es dragón. Soy dragón. Ah, es que parece gallo. Pero oye, no, el cartel, ¿cómo lo vieron el día de hoy? Pues bien, buenas bandas. Rammstein, que todo el mundo lo espera y hace años sin verlo. Muy bien. ¿Y por acá? Muchísimo más completo que que el Hell and Heaven pasado. También la organización muchísimo más grande y con muchísimas más actividades que el año pasado, o el antepasado, perdón. Y solamente seguir esperando las bandas. Oye, pero por ahí la banda se queja de que no hubo un flyer para ver sobre los horarios donde van a estar tocando, en qué escenario cada banda. Y pues eso le tienes que estar adivinando. A ver quién toca allá. Sí, justamente también eso es mi queja ahora, porque yo esperaba, no lo imprimí en casa, porque esperaba aquí el pequeño flyer con los horarios o los stage así, pero no está. Entonces sí, de repente es como de andar adivinando o guiarte con la gente a ver o preguntando, ¿no? Ahora sí que donde tú ves que jala toda la banda, ahí vas. También nos auxiliamos con los celulares, pero no es lo mismo traerlo acá, estar sacando el celular, se ve, no se ve, bájale, bla, bla, ¿no? Entonces... Oigan, ¿ustedes metaleras de corazón? Bueno, yo soy metalera bebé, porque realmente las que son aquí así metaleras son ellas. Bueno, pero te estás fogueando en esto. Sí, ahí la llevo. Ahora, como metaleras de corazón, que se consideran, tienen un lado B en la cuestión musical. ¿Cuál sería tu lado B? No me digas que Belinda porque te... Pues es lo que es Panteón, Café Tacuba, más Pero va dentro del rock. Luis Miguel. Eso sí, Luis Miguel. Muy rocker, pero Luis Miguel. ¿Tú? No lo sé, bueno, me encanta, sería Amy Winehouse, como más algo de... Vete más.
Pues no, me iría rock. Joan Sebastián. Qué horror, no. Y por acá, Uy, es que José José. Me gusta mucho José José. no, y le gusta mucho y le está aprendiendo toda José José. No. Oye, pero enhorabuena, pásenla bien y a disfrutar. Chido, gracias. Oye, y no se metan a la bola porque hay mucho borracho mala copa, ¿eh? Al final de la noche todo el mundo perdido ya. Y ellas nada perdidas, ¿verdad? Muy bien. Pásenla bien. Dale. Y bueno, las damitas el día de hoy perdieron el glamour. Ya las vimos haciendo señas. Puro rock and roll esta noche. Así es. Acá andamos echando. Por acá, metalera de corazón. Sí. Desde Guadalajara. Ah, desde allá se dejaron. Aquí. Entonces, ¿cómo de Guadalajara? Ya no entendí. Ella es de Guadalajara. Ah, tú eres la visitante. Ah, muy bien. ¿Y qué tal los chilangos? Los chilangos. Pues. 2-2. Ay, No, no es cierto. Ah, No, la verdad es que somos muy envidiados por todos los de la República, ¿eh? La verdad somos muy codiciados y tú lo sabes. Malos de Azcapotzalco como yo. Pero bueno, como metaleras de corazón tienen un lado B. ¿Cuál es tu lado B, tu gusto culposo en lo musical? Mi gusto culposo. De repente me pongo romántica. ¿Con quién? Romántica, ¿qué será? ¿Quién? Alejandro Fernández. Me gusta el potrillo. ¿Qué es eso? Me gusta él. Ah, sus canciones no. Pero, ahora, tu lado culposo en lo musical, que digas, me da pena decir que me gusta este artista. No, ninguno. No. Todos me gustan y están bien, así como que... Julián Álvarez, qué horror. Julián. Entonces, ¿quién? No, nadie. Es pariente. Debes de tener uno. Gloria Trevi, No, no me gusta. Patti Cantú, No. Belinda. No, menos. Bueno, algo de, no sé, Pues no. las rancheras. No, tampoco. O sea, metalera de corazón, ¿no? Metalera y me gusta pues música más así como tranquila o así como que más relajante o así. Pero de ahí en más. Como de iglesia. No, tampoco. ¿A qué le llamas tranquilo? Música más como para de relajación, así como Como instrumental. sí. La música serbia es muy buena. Yo soy mucho de Goran Bregović, me gusta mucho. Ahora, su banda favorita para el día de hoy. Behemoth, Ghost y Rammstein. Ah, tú sí sabes, vienen con todo. Tu banda para el día de hoy. Ghost, Amon Amarth, Rammstein. Por acá. Behemoth, Rammstein, Épica, de todo un poco. Ahora les voy a hacer la pregunta que les hice a las señoritas. ¿Metaleros de corazón? Claro. Vamos a ver. Ya ves, este no. Debes de tener un lado B en la cuestión musical o el gusto culposo. ¿Cuál sería? Bronco. ¡Bronco! No, pero se le cayó completa. ¿Y tú, carnal? Vicente Fernández. ¡Fierro, pariente! ¡Fierro! Vicente Fernández y Bronco. ¡Qué vergüenza, por el amor! Y bueno, bandita, ya está cayendo la noche en este festival, el Hell and Heaven 2016. Y ahorita en el escenario Hell Stage está Épica. Y la banda, pues como podemos ver, muy atentos y coreando todas sus rolas. Y bueno, esto va para largo y se va a poner muy bueno. ¿Ya lo vieron? La banda muy prendida, ¿sí o no? Ahí lo dice. Y nosotros vamos a escuchar a Epicámonos.
podría haber sido un poco mejor, pero no estuvo nada mal. Amon Amarth prendió el gel, sin duda, estuvo con todo. ¿Cómo qué banda faltó? Hay una que me gustaría, va a estar difícil, pero me encantaría que viniera Manowar. ¿Y por acá? ¿Perdón? ¿Para ti el cartel estuvo del 1, estuvo al nivel o le faltó? No, para mí se estuvo bien. Yo estaba esperando ver a Rammstein desde la secundaria y pues por motivos económicos y todo eso no pude verlos. Y ahorita es una oportunidad y pues, quise aprovecharla. Su banda del día de hoy favorita, a la cual vienen a echarle todas las ovaciones. Yo vengo por Twisted Sister. ¿Tú? Yo por Rammstein. Se te ve a kilómetros que eres fan. Carnalito, pues enhorabuena. Y la verdad es que este festival no dejó nada que desear. Estuvo bien el cartel. Todo bien. La organización estuvo bien, solo por ahí algo de las filas, que eso como que en la edición del 2014 dieron el cartel, el programa, y pues nosotros nos íbamos guiando para formar nuestro itinerario. Y este año notamos que no lo dieron y pues tenemos que andar viendo en internet todo y gastando nuestro saldo, ahora sí. Y bueno, ahora sí ya nos agarró la noche y esto subió de tono. Ya las bandas y las más esperadas ya se están presentando en todos los escenarios. Rammstein, yo quiero ver a Rammstein. Es la única por la metalero de corazón. Sí. Como buen metalero que eres, también debes de tener un lado B. Un gusto culposo. En la cuestión musical, ¿cuál sería? No me vayas a salir con que Julián Álvarez, porque, carnal, me vas a decepcionar. David Guetta. Ah, metalero, pero también tecnoso, ¿cómo no? ¿Sí o no, carnal? Claro. Oye, muy bien, muy bien. Oye, y bueno, ¿cómo viste el cartel de este año del Hell and Heaven? ¿Le faltó, estuvo ad hoc o faltó alguna banda que realmente pudiera también aportar algo para hacerlo más atractivo? No, yo siento que estuvo perfecto, sí. Perfecto. Tú, Año con año has venido al Hell and Heaven, bueno, desde hace 2 años. Es el primero el mío, de aquí. He ido a otros eventos, pero este es el primer Hell and Heaven. Las almas oscuras empiezan a ser presentes. ¿Qué tal? Buenas noches, buen concierto. Poca... Y a seguirle con todo, que todos vienen los buenos. Ya ahorita ya empieza a caer la noche y empieza a subir esto de intensidad porque empiezan a presentarse las bandas ya más esperadas. Efectivamente, estamos ahorita esperando a Twisted Sister y a Rammstein. Vas con todo. ¿Tu favorita? Twisted Sister. Ah, este carnal sí sabe. ¿Metalero de corazón? De corazón. No creo, y te voy a decir una cosa. Todos tenemos un lado B y un gusto culposo. Ok, sí, claro, la trova es el grupo culposo de acá, pero bueno. Tu gusto culposo musical, que digas, me avergüenza decir que me gusta ese artista. No me digas que Julián Álvarez, porque, papito, te voy a colgar de allá abajo, ¿eh? No, para nada. Gusto culposo, Anavanta. No, pero va más con la banda. Sí, va con tu estilo. Anavanta es más también oscuridad. Pero vámonos con algo que digas, no sé, Vicente Fernández o Belinda, no sé, Gloria Trevi. Wow, me vas a dar de la torre, pero es floricienta. Gloria. Ya ves como si hay un gusto culposo. Pero culposo. Bueno, pero para que veas, no todo en este ser es oscuridad. No, también es amor, creo. ¿Y con quién vienes el día de hoy? Con mi novia. Muy bien. ¿Y quién está pagando las cervezas? Yo, claro. Ay, la novia, no. Mira la banda prendida, ya prendidos, ya echando mucho ánimo, porque están esperando con ansias a Rammstein. ¡Vámonos con ellos! Y bueno, bandita, ya la noche cayó aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en este festival del Hell and Heaven. Y bueno, aquí la señorita quiere dar un mensaje de su novio, amigo, primo. Es mi hermano. ¡Hermano! Ah, bueno. Es que no se parecen, ¿eh? No, pero a ver, ¿qué quieres hablar del cuñado? No, perdón, del chavo. Es tu primer concierto de metal en la vida. Nunca había venido. Nunca.
¿Y te gusta el metal, la neta, sí o no? No, la neta no, pero está padre el ambiente. Tú sí eres metalera de corazón. De corazón. Mira nomás, qué cosa tan maravillosa, podemos verlo. Oye, ya, oye, está muy atrevido, controla a tu hermana. Oye, carnalito, ¿y tu hermana sí es metalera de corazón? De corazón. Pero tú como hermano la vas a balconear ahora. Ok. Ella debe tener su lado B y su gusto culposo en la cuestión musical. ¿Cuál es su gusto culposo fuera del metal? El reggaetón. ¡Reggaetonera! ¡Es reggaetonera! Sí, está diciendo tu hermano que eres reggaetonera. Reggaetonera. Mi gusto culposo es Armin van Buuren, electrónica, ya lo sé, pero... No, la quiere componer reggaetonera. Reggaetonera. J Balvin, Maluma, sí. ¡Qué horror de persona! Me avergüenza, sinceramente. No. No, empieza jamás en la vida, Cuarto contacto le gusta. Oye, ya los hermanos aquí balconeándose. Pero bueno, oigan, ahora la pregunta. ¿A este festival le faltó, quedó ad hoc o faltó alguna banda para hacer el cartel perfecto? Falta una banda, que es la única que conozco. ¿Cuál? Metallica. Ah, bueno, ya se fue muy recio ese carnal, ¿verdad? ¿Por acá? Para mí, bueno, voy a ir al Knockfest, es Slipknot, pero no hay en fuera. Bueno, Deftones a lo mejor podría ser. No tengo ningún problema. Bueno, pero la verdad es que este festival no dejó a desear nada. La gente se va muy contenta de este festival. ¿Se va muy contenta? Sí, se va muy contenta. Pues soy fan de Ghost. Ay, no, o sea, pues a seguir. Rammstein. Hace 5 años los vi aquí en el Palacio y es así de... Pues a seguir disfrutando de este gran concierto. Ahorita el que cierra precisamente este gran festival es Rammstein. Y bueno, la banda lo está esperando con singular alegría. Y la verdad es que a que salga a dar un gran espectáculo. Que sea tu buen concierto, tu primer buen concierto. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este festival Hell and Heaven 2016 y la verdad es que este cartel sinceramente no dejó nada que desear, ¿o no? Claro, es lo máximo. Bueno, aquí una amiga que me encontré en el Hell and Heaven disfrutando y bueno, tú vienes a ver a Rammstein y a Twisted. Claro que sí. La verdad es que nosotros nos vamos muy contentos de este festival. Nos vemos en el siguiente programa. Y esto fue el especial del Hell and Heaven 2016 desde el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Au! Get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked.